Vivimos un momento muy oscuro de la historia humana. Al mismo tiempo, las epidemias, las enfermedades, las guerras, los terremotos y toda suerte de mal se ha adueñado de la realidad humana. Necesitamos una esperanza sólida que nos haga mirar al futuro con seguridad y confianza. Mire conmigo hoy un libro que nos transmite la seguridad inequívoca que Dios está sentado en su trono, que sus manos tienen el control del mundo y que la historia se mueve hacia el cumplimiento de sus propósitos y planes redentores. Asómese conmigo al libro del profeta Daniel y allí veremos detalles del libro, el asombroso cumplimiento de su profecía y cómo nos habla a nosotros en nuestro oscuro contexto mundial. Muy bienvenidos. Hola, bendiciones en el Señor. Si este mensaje le hace bien, hágalo saber al dejarnos su like, sus comentarios o suscribiéndose si no lo ha hecho aún. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. El profeta Daniel vive en el amargo contexto del cautiverio babilónico. La cura de la idolatría es una cirugía dolorosa, pero necesaria. A pesar de eso, Dios está en acción en medio de esa esclavitud. Daniel y sus amigos están en la corte real para ser entrenados como funcionarios del gobierno. Daniel recibe una serie de revelaciones y como profeta actúa como un medio divino para preparar el corazón de los judíos en el exilio, apelando al cumplimiento de lo anunciado por Jeremías. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En la primera sección del libro, desde el capítulo 1 al 7, vemos 3 historias de fidelidad en medio de crisis, 2 sueños interpretados, el de Nabucodonosor en el capítulo 2 y el de Daniel en el capítulo 7, y 2 juicios ejecutados por Dios, la locura de Nabucodonosor en el capítulo 4 y la muerte de Belsasar en el capítulo 5. Las historias de fidelidad son estas. Capítulo 1, la presión para que abandonaran su identidad, la decisión, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En el capítulo 3 vemos la presión de la idolatría. La decisión de los 3 jóvenes hebreos fue esta: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y en el capítulo 6, la tercera historia de fidelidad es la presión de elegir entre agradar a Dios o agradar al hombre. La decisión de Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. El sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 y el de Daniel en el capítulo 7 son la misma revelación pero con otros detalles. Son el retrato de la historia de los grandes imperios mundiales y la venida del reino del Mesías. Tanto la cabeza de oro fino como la bestia que era como león con alas de águila representan al imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata es el mismo oso con un lado más fuerte que el otro, el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce es la misma tercera bestia, como un leopardo con 4 alas de ave y con 4 cabezas que figuraban al imperio griego, que en solo 12 años dominó hasta el río Indo y se dividió en 4 generales. Las piernas de hierro se corresponden con la 4ª bestia espantosa y terrible que simboliza el imperio romano, dividido como las piernas en oriental y occidental. Los 10 dedos de los pies son los 10 cuernos de la cabeza de la bestia, las 10 etnias que poblaron Europa: anglosajones, germanos, burgundios, visigodos, suevos, lombardos, vándalos, ostrogodos, francos y érulos. La piedra no cortada con mano humana que destruye todos los reinos es aquel que como hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es reino eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido.
En el capítulo 8 encontramos el detalle del cuerno pequeño que resalta entre todos los reyes y cuyo cumplimiento histórico fue Antíoco Epífanes, un malvado rey Seleucida. Capítulo 9, Daniel consulta al profeta Jeremías al darse cuenta que se acerca el día, confiesa su pecado y el de la nación. Capítulos 10 al 12, la tercera visión y el discutido asunto de las 70 semanas, 69 semanas con un cumplimiento histórico y una semana profética con cumplimiento escatológico, es decir, al final de la historia humana. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. El mensaje del libro de Daniel es muy importante para nosotros hoy, precisamente porque es un mensaje de esperanza, un desafío a la fidelidad en tiempos críticos y un estímulo a conservar nuestras convicciones en medio de un mundo fracasado. El mundo vive una profunda crisis y no hay evidencia de que las cosas cambien, pero la palabra de Dios se cumple. Y en algún momento de esa crisis aparecerá la figura del cuerno pequeño que se exalta a sí mismo y le hace la guerra a los santos del Altísimo. Pero el Señor vendrá y su reino lo llenará todo eternamente y para siempre. Esa es la razón para una sólida esperanza que nos da fuerzas y gozo, aún en la presente oscuridad. Que reciba el Rey de Reyes toda la gloria. Amén.